Antes de empezar la charla, una pregunta. ¿Quién sabe lo que son microservicios? Levantar la mano. Vale. La verdad que el término microservicio no es un término nuevo, ¿vale? Y no vamos en esta charla a definir o ponernos a definir qué es un microservicio, no vamos a hablar de qué tamaño tiene que tener un microservicio, ni incluso cómo crear un microservicio en un determinado lenguaje de programación o un determinado framework. Vale, esta charla no va de eso. Esta charla lo que queremos es contar una historia. Vamos a contar la historia de una empresa que hace unos años decidió migrar a una arquitectura de microservicios, pues cuando todavía el término microservicio no era un hype, no era algo que estaba de moda. Un momento en el que los frameworks y herramientas que hay hoy en día que facilitan mucho el desarrollar microservicios, pues o estaban en una fase de desarrollo muy temprana o una versión beta, ¿vale? Pero no había nada. Entonces, ¿qué vamos a contar en esta charla? Vamos a contar la historia de la evolución de un diseño de una arquitectura. Vamos a contar cómo empezamos a trabajar en evolucionar una arquitectura monolítica a una de microservicios sin realmente saber muy bien qué era esto de los microservicios, porque fuimos aprendiendo por el camino, y cómo según íbamos encontrándonos problemas y los intentamos solucionar, aparecían otros problemas nuevos que ni siquiera pues, a lo mejor nos habíamos planteado que nos podían aparecer. ¿Vale? De todo esto, no nos interesa quedarnos con la foto final de la arquitectura que tenemos actualmente, ¿vale? Por varias razones. La primera, que eso fue un diseño que hemos hecho nosotros que se adapta a nuestras necesidades, ¿vale? Tanto de la tecnología que había en su momento, que hemos ido arrastrando, del equipo humano que teníamos, ¿vale? Cuando empezás a trabajar en proyectos, pues tienes perfiles diferentes, con diferentes skills. Unos tienen mayor conocimiento de un determinado lenguaje de programación, otros de otro. También no queremos que quedéis con la foto final porque puede ser que precisamente este modelo no os valga a vosotros, ¿vale? Cuando intentéis montar una arquitectura de microservicios. Pero sobre todo, no queremos que os quedéis con la foto final porque nosotros tampoco nos vamos a quedar con esa foto final, ¿vale? Nosotros estamos continuamente evolucionando la arquitectura y estamos, pues, mira, ahora ha salido un framework nuevo, vamos a analizarlo a ver si lo podemos implantar o qué soluciones, ¿no? Pues es un poco la idea. Entonces, no quedarnos con la foto final, nos vamos a quedar con todo el proceso, todo el camino, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a aprender de las situaciones que se nos pueden plantear y sobre todo de los fails, ¿no? Está bien saber cómo hay que hacer las cosas, pero también está muy bien aprender cómo no se deberían hacer, ¿vale? Nosotros nos dimos una serie de batacazos, pues, si podéis aprender de eso, pues mejor que mejor. Bueno, me presento, yo soy Ernesto Hernández, mi compañero es Miguel Ortega, ambos trabajamos en Packlink como ingenieros de software en el departamento de IT. ¿Y qué es Packlink? Packlink es un comparador de servicios de paquetería e integración con transportistas. ¿Qué significa eso? Pues supongamos que queremos enviar un paquete de Madrid a Sevilla, a Berlín, a donde queráis. Pues tenéis una opción que es ir pues, transportista por transportista mirando a ver cuánto os costaría el paquete, o os metéis en la web de Packlink, ponéis las características del paquete, dirección de origen, dirección de destino, os sale un listado de todos los servicios que ofrecen los diferentes transportistas. Ahí elegís el que más os convenga, lo contratáis, nosotros por detrás lo que hacemos es nos integramos con el transportista a través de su API, generamos una etiqueta, esa etiqueta al final la pegas en tu paquete y bueno, ya según el modelo que hayas contratado, por ejemplo, que lo vengan a recoger a tu casa, pues llegará el mensajero, tú le entregas el paquete y listo. ¿Es un comparador entonces solamente de paquetería? No, también tenemos más cosas, ¿vale? La gestión de etiquetas, como he dicho, hacemos tracking de los diferentes envíos, gestionamos diferentes tipos de métodos de pago, por Credit Card, por PayPal, en Deferred, tenemos todo el tema de facturación, ¿vale? Importante también, nos integramos con e-commerce. Vamos a suponer que tenemos una tienda en algún e-commerce, en eBay,
PrestaShop, lo que sea, y tenemos éxito y vendemos mucho. Claro, todo eso tendremos que enviarlo. Pues podemos enviar uno por uno, o nosotros lo que hacemos también es que podemos importar todos esos pedidos, ¿vale? Y en base también a unas reglas de autocompletado, por ejemplo, elige el servicio más barato, pues te gestionan automáticamente todo eso, ¿vale? Gestionamos también códigos postales del mundo, que es, bueno, un lío bastante grande. Si hablamos de tamaño, Packlink está presente en 7 países, nos integramos con más de 50 transportistas, ofrecemos pues, un total de más de 300 servicios diferentes, ¿vale? Las diferentes modalidades con las que tú puedes contratar un envío de paquetes. En los últimos años hemos tenido un crecimiento de más del 500% y actualmente pues, superamos los 2 millones de envíos por año. Esto solamente es para que os hagáis una idea del volumen de negocio que se mueve, ¿vale? Y la infraestructura y la plataforma que tiene que haber detrás para soportarla. Pero Packlink no empezó con este tamaño, ¿vale? Packlink empezó como una idea. Una idea, se generó una prueba de concepto, así rápida, esa prueba de concepto parecía que iba, se convirtió en un producto mínimo viable que parece que iba y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y bueno, esta historia la va a contar ahora un poco mejor Miguel. Muchas gracias. Como ha contado Ernesto, Packlink pues se dedica ahora mismo al tema de la paquetería, estamos integrados con muchos sistemas, pero al principio evidentemente esto no era así. Y esta prueba de concepto que dice Ernesto, este producto mínimo que se sacó a producción, pues como suele ser normal, no estaba muy bien definido, el modelo de dominio no estaba nada claro y se tenía que hacer una prueba bastante rápida. Esta prueba fue una aplicación en PHP, pensada como una página web, esto es importante, una página web donde el cliente llegaba, tenía una sesión, buscaba y bueno, surgió un monolito sin ningún tipo de framework, sin ningún tipo de patrón de diseño. La configuración era bastante manual, el despliegue era por país. Y el problema, o no el problema, sino la ventaja es que esto funcionó muy bien. Gracias a este monolito estamos donde estamos ahora. Creció muy rápido. La prueba de negocio, digamos, el producto mínimo este fue un exitazo. Se añadieron más países, más medios de pago, más integraciones con transportistas, más funcionalidades, pero sobre una base que no era la mejor. Seguíamos con la base del monolito que se hizo para la prueba de concepto. Entonces hay un problema y es que cada vez era más difícil desarrollar encima de este monolito porque estaba todo muy acoplado y no estaba demasiado bien diseñado. Así que, ante las necesidades de negocio, se decidió, bueno, pues ¿por qué no cogemos y hacemos algo nuevo? Algo que nos permita hacer la internalización de manera más sencilla y desplegar en más países sin tener que hacer cosas muy complicadas. Se quiso hacer algo nuevo, pero en realidad lo que surgió fue otro monolito, esta vez con un framework de PHP, que era G. Esto nos daba pues, ORM, nos daba un controlador frontal, nos daba una configuración mejor, nos daba un framework para hacer comandos de consola y permitió bueno, crecer un poquito más el negocio, pero tampoco hubo mucho tiempo para desarrollarlo y se hizo prácticamente con el mismo modelo de datos que tenía el antiguo monolito. Y lo peor de todo es que como había mucha prisa por sacar nuevas funcionalidades y era muy sensible tocar lo que había en el antiguo monolito, durante bastante tiempo hemos convivido con los dos. En la mitad de países había el antiguo monolito sin framework y sin nada y en la otra mitad el nuevo, digamos. ¿Vale? Ahora el negocio llega y nos pide otro requisito, que es esto que era una página web, que es Packlink, ahora queremos convertirlo en una API porque está funcionando muy bien y hay clientes que nos están pidiendo pues, que esta integración que tenemos nosotros de manera unificada con los transportistas la expongamos hacia afuera. Realmente era muy difícil hacer esta API tal como estaba diseñado cualquiera de los dos monolitos, porque estaba todo pegado a un controlador, a una sesión, y os imaginaréis que esto hacía un poquito complicado exponer una API aquí. Así que nos sentamos y dijimos, vamos a ver, llevamos 2 años en este momento, 2 monolitos y no queremos hacer, cada vez que nos pidan un cambio un poco importante de negocio,
otra nueva aplicación. Así que creemos que la solución buena es partir lo que tenemos, entender mejor cuál es nuestro modelo de dominio y modelar mejor y separar en componentes que cada uno represente una de nuestras entidades o uno de nuestros agregados y nos permita evolucionarlo de manera independiente. Así que sacamos un checklist, nos juntamos en el gremio de arquitectura que teníamos entonces con desarrolladores de todo Packlin y sacamos un checklist de cosas que queríamos que fuera. Evidentemente queríamos algo que fuera distribuido, que pudiéramos evolucionar de manera independiente. Esto además nos permitía tener despliegues por separado, porque el monolito, cualquiera de los dos monolitos, si tocabas una funcionalidad, tenías el problema de que te podías cargar literalmente cualquier cosa, aunque no estuviera relacionada. Tampoco queríamos una pieza de software que nos hiciera toda la orquestación, no queríamos un SD. Y queríamos, sobre todo, tener bases de datos o las tecnologías, tanto de almacenamiento como de programación, lenguaje de programación, que mejor se adaptara a cada necesidad, ¿no? Entonces, parece que con estos requisitos, además en la época en que lo pensamos, todo apuntaba a que lo que queríamos era microservicios, que era una cosa que estaba muy en boca en ese momento. Lo que pasa es que queremos poner un poquito en contexto cuando tomamos esta decisión nosotros en Packlin. Esto fue más o menos a finales de 2014 y el término que lo más o menos acuñó Martin Fowler era bastante novedoso y las tecnologías con las que nosotros queríamos trabajar, que nos iban a facilitar movernos a esta arquitectura, están en beta o acaban de salir o estaban muy inestables, ¿no? Así que era un pequeño problema. Por ejemplo, Docker no tenía soporte para multihost, que para nosotros era un requisito. Y bueno, Swarm estaba en beta, pero bueno, aún así nosotros dijimos, venga, somos muy machos, vamos a trabajar en esto porque pensamos que realmente nos va a hacer avanzar en nuestra empresa sin que tengamos que reinventar la rueda cada vez. Pero el problema es que el término era muy nuevo, las herramientas estaban muy verdes y nosotros la verdad es que no teníamos ni idea. Así que vamos a pensar cómo podemos sacar de lo que tenemos ahora nosotros, el monolito, esta arquitectura nueva, porque no podemos parar producción. Así que recordamos, tenemos típico monolito en PHP con G, partimos del segundo, con una mega base de datos absolutamente con todo. Y esto ya sabemos que no nos vale, por lo que hemos comentado. Un único despliegue, toda la base de datos tiene todo, problemas de escalabilidad, problemas de configuraciones. Así que, ¿cómo vamos a introducir esta API que el negocio tiene en mente y que tienen tanta prisa por sacar? Pues aquí introducimos un patrón, que es el patrón API Gateway, en el cual delante de nuestra lógica de negocio levantamos esa API que en ese momento lo diseñamos en Python de una manera muy justa, no utilizamos ningún producto del mercado porque básicamente teníamos que orquestar también con RPCs con Rabbit, que fue una de las decisiones que tomamos en ese momento. Perdón. Vale, esto nos permitía que todo lo que evolucionáramos detrás de la API pues se podía ir cambiando sin ningún problema mientras mantuviéramos el contrato que teníamos en esta API. Aparte, como hemos dicho, teníamos dos monolitos en la mitad de los países, pero esta API tenía que servir para todos. Así que lo primero que hicimos fue las integraciones con los transportistas, nos las movemos a un microservicio de integraciones y todas las funcionalidades nuevas, como eso que veis abajo que es el tracking activo, pues se van sacando a componentes separados. Vale, está bien, pero tenemos un problema. Seguimos teniendo una única base de datos para casi todo y seguimos dentro del monolito, pero podemos sacar la primera versión del API, que era lo que queríamos hacer. Sobre esta idea iteramos y decimos, bueno, cada vez que nos pidan una funcionalidad sobre algo nuevo, vamos a intentar extraer, copiar esa funcionalidad del monolito en un servicio independiente y además mejorando un poquito el código, haciendo un pequeño refactor y metiendo tests y cosas de esas que no teníamos muchos. Así que empezamos a extraer componentes, siguen siendo en PHP, se comunican por Rabbit, por RPC. Y el problema que nos encontramos es que no tienen características de microservicios reales que nos vamos encontrando. Hemos metido ya unas cuantas piezas y el despliegue se vuelve un poco más complicado. No los tenemos metidos en ningún tipo de container, se despliegan un poquito a mano. Las configuraciones también son un infierno. Y el escalado es un poco difícil, el descubrimiento y cosas que necesitábamos de los microservicios no los teníamos. Así que decimos, bueno, vamos a pensar un poquito, porque esto nos ha valido para sacar esta primera versión del API, está en producción,
tiene sus pegas, pero funciona. Si queremos seguir dividiendo la plataforma en más microservicios, tenemos que elegir una tecnología que nos facilite un poquito la vida. Y de las que había en ese momento, nos encontramos con que había una en particular, que era Spring Boot, que parecía que funcionaba como microservicio en muchos aspectos. Además, tenía una integración con Spring Cloud que estaba por venir y que parecía que tenía integración con Eureka y Consul y nos daba cosas como el Service Discovery, la configuración centralizada, Health Check y cosas de estas que lo necesitábamos como el comer. Quiero recordar que éramos un equipo eminentemente de PHP, que era todo lo que teníamos, y nos pasamos a Java. Sobre esta idea, veis las cajitas en verde, empiezan a salir microservicios como setas con esta tecnología, en la que ya decidimos que cada microservicio tenga su propio storage. Algunos con Elasticsearch, otros con Mongo, otros SQL, algunos no tienen storage, con comunicaciones eminentemente por API REST, de manera síncrona, en el caso de que fuera necesario. También teníamos una serie de APIs que eran asíncronas, que funcionaban como una especie de notificadores por eventos. Por ejemplo, si hay un cambio en uno de se registra un cliente, pues tenemos un microservicio que escucha ese evento para mandarle un mail de confirmación de registro o lo que fuera. Vale, esto está bien, pero nos encontramos con un problema. Según vamos añadiendo más y más piezas que se comunican de esta manera asíncrona, tenemos un lío de llamadas de red entre los microservicios que tienen un coste, tienen una latencia y además tienen una probabilidad de fallo, aunque pequeña, pero pueden fallar. Si seguimos con esta idea y metemos más microservicios, pues esto se nos multiplica este problema, porque tenemos más llamadas de red, tenemos más probabilidad a fallo. ¿Casos donde nos suele pasar? Pues tenemos un ejemplo que es cuando empezamos a introducir un elemento que necesitamos en la plataforma para todos estos nuevos microservicios, que era la gestión. La típica gestión, un back office interno de la empresa para que atención al cliente y finanzas hicieran su trabajo. Como cada microservicio tenía su modelo de datos, su base de datos, y en teoría era solo para él, porque si hubiéramos expuesto esta base de datos de otra manera hubiera sido un antipatrón, se supone, hicimos un microservicio que orquestara llamadas entre todos los demás para componer vistas compuestas. Por ejemplo, un listado de pedidos de un cliente. Esto, pues, es un problema, porque teníamos que empezar a orquestar cada vez más y más llamadas, que había que hacerlas si no querías que tardaran mucho, tenías que hacerlas en paralelo, con futuros. Esto era un rollo. Y entonces nos empezamos a acordar de nuestra querida base de datos del monolito, donde estaba todo junto, y teníamos nuestros queridos joins que los hemos perdido. ¿Cómo intentamos solucionar este problema? La idea es que los microservicios funcionen de la manera más independiente, de tal manera que tú hagas una llamada y dependan lo menos posible de los otros. Lo que estábamos creando eran llamadas dependientes para algunas operaciones. Por ejemplo, a la hora de crear un pedido, pues tenías que validar el usuario, los medios de pago y este tipo de cosas. Lo que se nos ocurrió fue que cada vez que hubiera un cambio en una de las entidades de nuestro dominio, se publicara a un bus de mensajería Rabbit y otros microservicios que necesitaran ese dato, esa vista materializada para funcionar, lo tuvieran almacenado en su propio storage. Aunque no fueran dueños de esa entidad, no fueran el owner, pero sí pudieran estar sincronizados de manera asíncrona. Esto nos hacía ganar mucho en resiliencia en la plataforma y también reducía la probabilidad a fallos de las llamadas, el tiempo de respuesta y todo esto. Con este esquema en la cabeza, pues tenemos ya muchos microservicios que tienen llamadas síncronas, pero también empiezan a salir mogollón de publicaciones de eventos asíncronos por toda la plataforma y nos encontramos con que esta idea nos facilita la labor incluso de meter nuevas features sin tener que tocar los microservicios que ya tenemos, porque pueden reaccionar simplemente a eventos que tenemos en la plataforma y hacer su trabajo, con lo cual pues parece que hemos ganado bastante. Entonces, la idea radica en pasar todo a un modelo asíncrono y cada vez que ocurre algo solamente emites un evento y ya otro microservicio pues lo consume. Eso es, pero parece que es una idea que está bastante bien y que ya tenemos una foto bastante buena de la plataforma, de estas vistas materializadas que se van creando con eventos. Vamos a entrar un poquito en el detalle del problema. Tenemos aplicaciones que publican eventos de cuando algo ha pasado, en plan, un cliente se ha creado, un cliente ha cambiado su contraseña, se ha hecho un pedido. Son hechos que van ocurriendo y los vamos
volcando en un bus de mensajería, que en nuestro caso es Rabbit. Otras aplicaciones pueden coger estos eventos, suscribirse a ellos y o bien crear una vista materializada o una vista materializada conjunta con más entidades que se vayan publicando de otros microservicios, o incluso no hacer nada en cuanto al almacenamiento, sino simplemente reaccionar, como el caso que hemos dicho antes del mail. Si metemos una nueva aplicación, y este es un problema con que nos hemos encontrado varias veces, nos encontramos con que a lo mejor necesita una vista materializada de cosas que han pasado en el pasado. Por ejemplo, metemos un servicio de contadores de pedidos, porque va a hacer una lógica de negocio, de descuentos o lo que sea. Todos los pedidos que se han hecho antes de esa fecha no los va a tener. Va a reaccionar ante los que pasen a partir del momento en el que lo desplegamos, con lo cual necesitamos de alguna manera acceder a esos eventos que han pasado en el pasado y tal como lo tenemos montado con Rabbit, y es imposible porque no tenemos esa persistencia. Así que nos planteamos introducir un almacenamiento para los eventos. Básicamente tenemos como dos vertientes de los eventos. Una en la que es totalmente real time, las aplicaciones se suscriben en tiempo real, y otra en la que van a publicar a un almacenamiento donde van a poner esos eventos de una manera ordenada. Tiene un inicio este almacenamiento de eventos y un final. Y los eventos que vamos publicando pues se van añadiendo al final de este log de eventos, digamos. Si ahora metemos una nueva aplicación, resulta que podemos recrear esa vista materializada con también los eventos que pasaron en el pasado, con lo cual ya no tenemos este problema. Podemos crear nuevas vistas para el pack office de gestión que tenemos, nuevos microservicios que tengan contadores y cualquier tipo de cosa que necesitamos, porque tenemos ese histórico de eventos que, si lo pensáis, funciona un poco como el log de transacciones de una base de datos o el historial de commits de Git. Al final se trata de una base de datos de eventos o un log de eventos, reconstruir el estado de, en este caso de nuestra aplicación, en el caso del log de transacciones de una base de datos, pues las entidades que tenga. Beneficios, lo hemos comentado, las vistas materializadas. Podríamos teóricamente reconstruir el estado de toda la aplicación, de todos los almacenamientos, republicando estos eventos de alguna manera. Podríamos hacer procesado de eventos a lo bestia, lo cual nos permite ir un paso más adelante, introducir la idea de procesamiento complejo de eventos, que es algo ya más avanzado. Teniendo esta capacidad de hacer este procesamiento complejo de eventos, podríamos incluso tener transacciones distribuidas, con muchas comillas, porque es imposible. Hay una manera de resolver esto en el mundo de los microservicios, o de las aplicaciones distribuidas, que es con el two-phase commit, pero es bastante complejo y no siempre es perfecto. La idea de las transacciones distribuidas en los microservicios no es que hagas una transacción distribuida, sino que cuando algo pase y no haya funcionado del todo bien, hagas una transacción o n transacciones compensatorias. Con esto del log de eventos lo podríamos tener haciendo un procesamiento complejo. Queríamos decir que esto es la fase en la que estamos ahora, que es importante. Queríamos destacar que el tema de los eventos, más que una opción para el tema de los microservicios, deberías tenerlo. Sin tener event sourcing y almacenamiento de eventos, es muy difícil moverse en una plataforma de microservicios que quieras evolucionar o hacer ese tipo de transacciones compensatorias. Estos términos no nos los hemos inventado. Ponemos dos enlaces a dos artículos. Curiosamente, cuando estamos preparando esta parte para la charla, sacó el lunes, me parece, Martín Fowler un artículo donde hablaba bastante bien de todas estas ideas, mucho mejor de lo que podemos contarlo nosotros. Y también hay una empresa que se llama Confluent, que está desarrollando mucho sobre este tema, hablando, y una página que es el Microservice.io, donde tenéis muchos patrones relacionados con los microservicios y también sobre el event sourcing. Así que os lo recomiendo para que lo miréis. Ahora Ernesto va a hablar de una cosa muy importante, que se me ha olvidado, la plataforma. La plataforma. Bien. Todo ese esquema, ese diseño, lo soporta perfectamente la pizarra, ¿no? ¿Cómo materializamos eso? ¿Cómo realmente vamos a desplegar todos los microservicios de una forma no manual y lo más automática posible, ¿no? Pues aquí realmente no nos hemos complicado la vida, solución ya casi estándar de Factor, que es utilizar Docker, ¿no? Diferentes microservicios, diferentes tecnologías, creas imágenes pues, para los de PHP con el PHP ya configurado, los de Java con la versión de Java, despliegas el container y con esa parte pues solucionas
el tema de las instalaciones. Para intentar orquestar un poco los despliegues, ¿vale? Utilizamos Docker Compose. La idea es definir unos ficheros de infraestructura, ¿vale? Para el tema de levantar pues, el MySQL, el RabbitMQ, todo eso. Otro fichero de Docker Compose para los microservicios y simplemente le dice, oye, Docker, levántame todos los microservicios. O, oye, Docker, Docker Compose, el microservicio de clientes, escálamelo a 4 instancias. Y eso nos quita mucho trabajo. Pero claro, esto no lo aguanta una única máquina, ¿no? 4 instancias o 6 instancias o lo que sea, sobre todo con picos de tráfico, no lo aguanta una única máquina, ¿no? Nosotros en producción, y de hecho en los entornos de QA, tenemos unos clusters de nodos donde se pueden desplegar indistintamente los contenedores, y eso lo gestionamos a través de Docker Swarm. Quiero pararme un momento a hablar de un componente que es una pieza clave dentro de nuestra arquitectura, que es Consul. Consul, en un principio lo instalamos porque en las primeras versiones de Swarm era un requisito, ¿vale? Dentro de Consul se guardaba pues, la información de los nodos que estaba utilizando. Entonces, ya era un hecho que lo teníamos que instalar. Pero nos dimos cuenta que, aparte de eso, nos daba otro valor añadido, ¿no? Otras herramientas. Por ejemplo, tiene un almacenamiento de clave valor. Tú puedes ahí guardar la configuración. Entonces ya unificas la configuración en un único punto, en el Consul. ¿Okay? Nosotros además lo que hacemos es que esa configuración realmente no la metemos directamente en el Consul, sino la respaldamos en un repositorio Git. Nosotros hacemos los commits y los push a ese repositorio Git y después con unas herramientas que habíamos creado, de hecho hace poco ya Consul sacó una herramienta para hacerlo, lo que te permite es el volcado de la información a y desde Consul. Entonces nosotros ya tenemos la configuración guardada en un repositorio Git que la podemos versionar y la guardamos en Consul. No solamente nos da almacenamiento de clave valor para el tema de la configuración, nos da temas de leader election. Leader election lo utilizas, por ejemplo, cuando tienes varias instancias de un mismo microservicio que necesitas que solamente una de ellas haga algo, ¿vale? Porque no quiero introducir una duplicidad. O eso te lo picas tú en el código, porque si son instancias de un microservicio, todas tienen el mismo código y tú tienes que gestionar eso, o tú le puedes decir a un agente externo, en este caso a Consul, oye, quiero hacer esto, ¿tengo acceso exclusivo? Sí, venga, pues lo hago yo. Entonces, era un añadido más que nos daba Consul. Y después Consul también nos daba resolución por DNS. ¿Y para qué yo voy a querer el tema de DNS en mi ecosistema de microservicios? El DNS es importante, una forma de solucionar lo que es el Service Discovery. ¿Vale? Service Discovery es cuando yo soy un microservicio, un agente externo, el que sea, y quiero acceder a otro microservicio. Si pueden existir diferentes instancias levantadas, ¿a dónde apunto? Vamos a suponer que es una llamada síncrona, una API REST, ¿no? ¿A dónde apunto? Necesitaré una IP y un puerto. Pero si se pueden escalar automáticamente o bajar, no tengo ni una IP fija ni un puerto fijo. Vale. Esto hay dos formas de resolverlo, es pues, haciendo un balanceador de carga en el lado servidor o el lado cliente. ¿Vale? En el lado cliente es que yo como consumidor de ese microservicio le pido a alguien, oye, dame todas las instancias que tengo, que tienes ese microservicio, y yo haré pues, un balanceador de carga, ¿no? Un round robin o lo que sea para acceder a una de esas instancias. Eso lo hace, por ejemplo, Ribbon y con Eureka, ¿no? La plataforma de Netflix. La otra forma es lo que sería un balanceador de carga del lado servidor. Yo como consumidor me despreocupo, yo voy a atacar a una URL única, que habrá un balanceador de carga, que ella se encargará de gestionar eso. Y eso es un poco lo que tenemos montado nosotros. ¿Vale? Tenemos ahí un pack que es, nosotros los microservicios los levantamos con Docker. ¿Vale? El balanceador de carga será un Nginx que se configurará, ¿vale? Para balancear la carga entre las diferentes instancias que estén levantadas de esos microservicios.
¿Y cómo se configura ese Nginx? Bueno, hay otra pieza que es el registrator, que es un componente que te puedes descargar, una imagen de Docker y la levantas, que lo que hace es, está escuchando continuamente los eventos que dispara Docker de, oye, se ha levantado un container en este IP y este puerto. Pues cuando se levanta un container, coge esa información y la guarda en Consul. De forma que en Consul también tendríamos todas las instancias que tenemos levantadas de los diferentes contenedores. A través de Consul Template, que es una herramienta, podemos monitorizar los cambios en Consul y generar una plantilla de configuración para el Nginx, de forma que automáticamente el Nginx se va reconfigurando según voy levantando o tirando instancias de un determinado microservicio. Con esa parte tendríamos resuelto la del Service Discovery. Bien, pero seguimos teniendo un problema, que tenemos que desplegar un montón de cosas. ¿Vale? Vamos ahora ya a ponernos en el caso del desarrollador, ya no de producción. Yo soy un desarrollador, entro en la empresa y veo que tengo que, para poder levantar la plataforma, tener instalado un montón de cosas. No son problemas específicos de microservicios, ¿vale? Son problemas pues ya viejos. El onboarding de nuevos desarrolladores, toda la gestión de la configuración, que ya hemos dicho que la hemos delegado en Consul, el debug, ¿vale? Yo quiero poder abrir mi IDE y poder hacer una traza con la aplicación funcionando. Hay formas de hacerlo, a lo mejor con una imagen de Docker, haciendo debug remoto, habilitando en el Java Agent en el caso de Java, pero quiero algo que me sirva para cualquier tecnología, ¿vale? Y después está el bootstrap de los datos en sí. Necesitaré pues, una serie de datos mínimos en la base de datos, de cuántos transportistas tengo, los códigos postales del mundo, lo que sea. Analizando necesitamos dos cosas, necesitamos bootstrap de infraestructura, del RabbitMQ, del MySQL, del Elasticsearch, del Mongo, el Redis, lo que haga falta, y bootstrap de la aplicación en sí, de la plataforma, ¿no? de los microservicios. Tanto levantarlos como configurarlos con los datos mínimos necesarios. Para resolverlo, la parte de up and running, de levantarlos, Docker. No voy a pararme aquí. La parte de la configuración. Por ejemplo, el RabbitMQ necesitará una serie de usuarios con unos permisos determinados, ¿no? Necesitará unos exchanges creados. Pues lo hacemos también, lo que hicimos fue creamos unos scripts, que al final lo metimos dentro de una imagen de Docker también, que lo que hace es que cuando se levanta, ataca a la infraestructura en concreto, al RabbitMQ, y atacando al API lo configura ya directamente con los usuarios y los exchanges que queremos. De la misma forma, las aplicaciones, ¿vale? Necesitarán una serie de datos. Pues levanta la imagen esta de Docker que nos sirve para configurar, se descargan los datos que tenemos para una determinada versión, ataca a la base de datos que tú tengas configurado y la inicializa con esos datos. Esto nos da a pensar una cosa, que realmente si yo tengo versionado mi fichero de infraestructura, mi fichero de microservicios, ¿no? Pues la versión del microservicio de cliente, la 4.2.3, la de... Vale. Tengo todo versionado. Tengo incluso versionado en la configuración, porque la tengo en un repo de Git, ¿no? Yo le puedo sacar un tag. Esto realmente me da un versionado de la plataforma en un instante dado. Y yo puedo decir, por ejemplo, a un entorno de QA, oye, voy a desplegar la feature esta que estoy desarrollando que consta de esta versión. Y esa versión sería, pues, todas estas versiones. ¿Vale? Me da esa facilidad de poder replicar un entorno en unas determinadas condiciones en cualquier momento. Vale, yo soy desarrollador, puedo levantar el local, la plataforma, pero necesito desarrollar. Vale, necesito poder abrir mi IDE. Voy a retomar un momentito esta transparencia, que era la del Service Discovery. El Service Discovery, al final, lo que era es registrar en Consul las instancias que tengo levantadas. Y eso lo hacía Registrator, que es una pieza que está ahí escuchando los eventos que dispara Docker. Bueno, ¿y qué tal si en vez de que lo dispare Docker, me olvido de ese microservicio que voy a desarrollar, yo lo que hago es, mira, yo me voy a abrir mi IDE, ¿vale? Una aplicación en Java, por ejemplo, voy a ejecutar el local, se me va a ejecutar en mi IP y en el puerto 8080, y yo a mano voy a registrarlo en Consul. Le voy a decir, oye, Consul, que el microservicio de clientes lo tienes en esta IP, este puerto. Para el resto del ecosistema va a ser transparente, porque como van a seguir atacando al Nginx que balancea la carga,
y en este caso ahora una única instancia, que será la de mi IDE, va a ser transparente, con lo cual el resto de aplicaciones podrán atacar a mi microservicio que tengo levantado en local y puedo hacer debug, puedo hacer todo como hasta ahora. Pero podemos ir un paso más allá, que es, ¿realmente necesito tener todos los microservicios levantados en la máquina? Los códigos postales, por ejemplo el de locations, es una base de datos enorme que ocupa un mogollón en el disco duro y realmente es de consulta, básicamente. ¿Necesito tenerlo levantado? Bueno, pues siguiendo esta misma idea, yo lo que puedo hacer es, bueno, eso ya sé que se está ejecutando en uno de los entornos de Cuba, ¿vale? Que está en un clúster, que tiene capacidad para soportar carga. ¿Por qué no me hablo yo un túnel con la VPN a ese entorno, ¿vale? Y yo le digo a mi cónsul, oye cónsul, ¿vale? Pues el túnel lo he abierto en un puerto aleatorio que yo especifique en mi máquina local. Pues yo le digo al cónsul, oye cónsul, que el servicio pues lo vas a tener en mi IP local en este puerto, que es el del túnel. Entonces, de forma transparente, también yo voy a poder acceder a un servicio remoto, ¿vale? Como si estuviera en local. O sea, el resto de microservicios no se van a enterar de ese cambio. Total, que voy a poder tener desplegado en mi máquina microservicios levantados con Docker, microservicios con un túnel a un entorno remoto y, si quiero, ¿vale? Con el IDE y puedo hacer debug, poner mis puntos de ruptura y todo esto. Sí, debug, has dicho debug, ¿vale? Y yo quiero ver las trazas, porque a veces necesito no parar el IDE, sino simplemente ver lo que está ocurriendo. ¿Dónde están los logs? Cada microservicio se levanta en un container y tendrá sus propios logs, ¿vale? Aquí tampoco hemos inventado nada nuevo. Aquí lo que se suele decir es, bueno, coge algún tipo de agregador de logs, FluentD, lo que sea, de cada microservicio, guárdalos en un punto centralizado, en este caso Elasticsearch, y esos logs los consume pues, a través de alguna interfaz, en este caso Kibana. Cada microservicio escupe logs, se guardan en Elasticsearch y tú puedes hacer las búsquedas por Kibana. Bueno, parece que esa solución ya es estándar, no es nada nuevo, pues la adoptamos. Pero claro, cuando ahí tienes, sobre todo, mucho tráfico, estás viendo que tienes muchos logs, pero no consigues identificar una única llamada. ¿Cómo la identificamos? Bueno, pues aquí también adoptamos la idea del Correlation ID. Es, cuando llega una petición, le asignamos un número aleatorio, a una variable Correlation ID, que vamos propagando por todas las llamadas. Ese Correlation ID lo incluimos junto con los logs que vamos a escupir al Elasticsearch, ¿no? Y que por tanto podemos consumir utilizando Kibana. Pues simplemente filtrando por ese Correlation ID podemos ver los logs relativos a una única llamada. Guay, ya tenemos otra cosa resuelta. Pero bueno, esto lo aprendimos de la manera dura. Cuando hagáis logs, ¿vale? No lo centréis, o sea, que vuestra aplicación no sea, ¿cómo se dice? Que sea agnóstica al agregador que estáis utilizando. Tuvimos un caso en el que realmente la aplicación sabía que utilizaba FluentD, invocábamos directamente. Tuvimos un problema con FluentD. Resulta que se llenó el buffer, se cayó, como la aplicación era dependiente, se nos cayó la aplicación. Y vamos, que una aplicación se te caiga porque no puedes logar, vale, eso es de primero de tontos, ¿no? El tema es, tú tienes que tus logs, hazlos al stdout, a la consola de salida estándar, y que otro agente, ¿vale? El que sea, se encargue de leer esos logs y mandarlos a Elasticsearch, que puede ser FluentD, no estoy diciendo que FluentD esté mal, ¿vale? De hecho, nosotros seguimos utilizando FluentD, pero hemos cambiado el proceso. Entonces, eso es importante, ¿vale? Se te puede caer por no logar. Sí, vale, ya podemos buscar
por un determinado Correlation ID, pero no tengo la visión de qué está ocurriendo, porque aunque yo busque por un Correlation ID, vale, tengo microservicios que pueden estar actuando en paralelo y no tengo una forma de visualizarlo. ¿Cómo hago eso, esa traza? ¿Cómo la sigo? Aquí viene el tema del distributed tracing, ¿no? La idea es poder visualizar, ¿vale?, qué es lo que está ocurriendo en la plataforma, cómo, ya no solamente esa petición, sino cómo va interactuando los diferentes microservicios, los diferentes componentes. Y es aprovechando, básicamente, que ya que propagamos el Correlation ID, pues podemos añadir otra serie de campos. Por ejemplo, cada vez que saltamos un microservicio, le añadimos un campo nuevo a ese encabezado, un span ID, que me permita identificar en qué punto estoy. Y si ya incluyo el timestamp de inicio y el timestamp de final, puedo montar un grafo como esto. Esto es una herramienta, Zipkin, que se basa en esa misma idea. Herramientas que hemos visto que nos han sido útiles. Ya estos son los truquitos personales, ¿no? Slack. Vale, Slack de mensajería. ¿Qué no me puede aportar a mí como desarrollador? Nosotros hemos creado bots para... Cuando hacemos un pull request, nosotros estamos con GitHub, ¿no?, y cada desarrollador va desarrollando en una rama, y cuando queremos desplegar la rama, pues hacemos un pull request donde hacemos code reviews. Pero bueno, cuando hacemos ese merge de ese pull request, salta un bot que lo que hace es construye la imagen de Docker y la sube a un repositorio privado nuestro, ¿vale? Y nos avisa por Slack de ya tienes disponible esta imagen para que hagas lo que quieras. Nos avisa de los pull requests existentes, bueno, más cosas también. Tenemos, bueno, le hemos llamado cariñosamente el Wigum Bot. Es una combinación de entre Sonar, GitHub y plugins de Jenkins, que es otra línea de defensa que tenemos ante las malas prácticas de programación. Como trabajamos con pull request, ¿vale?, pues qué tal si cuando se lance un pull request directamente salte un Sonar, haga un análisis estático del código, ¿vale?, y las violaciones de código que encuentre las publique directamente en el propio GitHub, en el propio pull request como comentario, ¿vale? Pues eso es una primera línea de defensa, como he comentado. A mí me asignan un pull request, yo veo que tiene violaciones de Sonar y digo, mira, antes de revisar lo que has hecho, elimínalo. Intentas, pues así de una forma, mantener el código limpio. Otro de los problemas que suelen ocurrir es cuando tienes aplicaciones distribuidas, es que el código está disperso por todos lados. Tú quieres buscar, por ejemplo, dónde se utiliza un determinado evento, ¿vale?, y una de las formas, ¿vale?, no es la mejor, pero una de las formas es buscar en el código fuente, pues, el nombre del evento. Pero claro, el código fuente está en diferentes repos. ¿Qué hacemos? Nos descargamos los repos y hacemos una búsqueda recursiva, ¿vale? No es cómodo. Bueno, Etsy ha sacado una pequeña aplicación, es muy simple, tú la configuras con N repos, él se los descarga, los indexa y es una interfaz para hacer búsqueda. Entonces digo, bueno, pues en este caso he puesto un evento que es el carrier sorter config. Pues ¿dónde se utiliza? Pues me sale en este microservicio, en esta línea, en este microservicio, en esta línea. Muy útil también. Aunque no es la mejor forma de tener documentada la plataforma. ¿Vale? Nosotros, si antes era necesario tener una documentación, ahora se hace imprescindible, porque ya no tienes un único punto que veas un proceso de compra. ¿Cómo es? Empieza un microservicio, salta otro, después de forma síncrona. Necesitamos un sitio donde centralizar esa documentación y que sea fácil de mantener y de escribir. Así Doctor nos permite, por un lado, poder escribir la documentación a mano, que hay casos en los que no lo puedes hacer de otra forma. Pero también nosotros generamos parte de la documentación mediante el resultado de los tests de algunos microservicios. Entonces, por ejemplo, cuando tú invoques a este endpoint, un API REST, con este request, la respuesta es esto. Pues ese request y esa response salen automáticamente a los tests, con lo cual la documentación se mantiene actualizada. Y bueno, después de todo el lío ¿vale? Porque empezamos con un monolito, ¿vale?, y una base de datos. Y de repente vemos que es un jaleo, tienes un montón de microservicios, tienes que sincronizarlo, estamos hablando de pasarnos un modelo de eventos que aguarda un storage, que vale la pena realmente pasarse un modelo de microservicios, porque a veces la cabeza no te da para más, ¿no?
Nosotros hemos visto, ya digo, en nuestro caso particular, que sí. Primero, porque hemos sufrido, ya, como comenté al principio, un aumento pues, exponencial en lo que son las ventas de los productos, ¿no? de los pedidos completados. Esta gráfica es solamente de los completados, no muestra las búsquedas, esas se dispararon. Entonces, este es realmente el que aporta el valor, ¿no? el valor al negocio. A nosotros como desarrolladores lo que nos interesaba es que poder hacer despliegues, pasamos de un modelo de 2 despliegues a la semana a en torno a 20, que es más o menos el número de personas que somos en el departamento. ¿Vale? Hacemos despliegues continuamente, Blue Green, ni hay que parar el mundo para hacer un despliegue, ni nada. Y bueno, creo que me dio un poco de tiempo. Solo me gustaría, bueno, que se quedan muchas cosas en el aire, se queda, por ejemplo, cómo realizamos los testing, cómo organizamos los equipos, muchas preguntas, pero es que el tiempo no nos da para más. Así que, pues nada, muchas gracias. Y bueno, no sé si queda tiempo para preguntas. Hola. Vale. Eso, tenemos poquito tiempo para las preguntas, pero hasta 3 preguntas sí que podemos. Por aquí la primera. Hola, buenos días. Al final esto es como la evolución convergente, ¿no? Todos estamos haciendo prácticamente lo mismo desde distintos puntos y desde distintas empresas, ¿no? Y nos enfrentamos a la misma problemática. He visto que tenéis una arquitectura basada en event sourcing y demás y el tema de eventos. Cuando tenéis que hacer un servicio que la respuesta está condicionada a la colaboración de otros servicios, request response, evidentemente no puedes lanzar eventos o puedes lanzar eventos con escuchas activas y demás y tal. ¿Cómo lo habéis resuelto? No. Si esa llamada es necesaria porque el resultado te afecta directamente, nosotros lo tenemos como una llamada asíncrona. Una API REST o como sea. El tema del event sourcing para este tipo de sincronización de datos lo hemos hecho sobre todo para vistas materializadas. Por ejemplo, nuestro CQRS. CQRS, sí, para CQRS, efectivamente. Una avanzadilla de CQRS. ¿No? ¿Utilizáis Istrix también? En algunos proyectos tenemos montado Istrix como eso, para que no lo conozca, Istrix lo que te permite es en llamadas síncronas, por ejemplo HTTP, ¿qué ocurre si yo hago esa llamada y el destino se ha caído? ¿Vale? Necesito una forma de evitar propagar en cascada ese fallo. ¿Vale? Pues Istrix lo que es un circuit breaker que lo que hace es cortar las siguientes N llamadas y hasta que va haciendo pruebas, es decir, a ver si ha abierto el circuito, o sea, si responde, para cuando ya esté bien continuar esa llamada. Lo tenemos en algunos. Lo que pasa es que teníamos el problema de que sí, aunque tienes esa protección, sigues teniendo muchas llamadas síncronas, ¿vale? Y con latencia. Entonces, es una combinación de todo. O sea, no hemos pasado todo a eventos. Hay cosas que seguimos con peticiones REST y otras con eventos. Y luego otra pequeña pregunta. Nosotros también estamos integrando justo ahora con la parte de Zipkin y demás y tal. ¿Utilizáis Brave el cliente de Zipkin? No, si utilizaban Brave el cliente de Zipkin. No, todavía no hemos llegado a implementar Zipkin, es un poco a donde queremos ir. Vale. Estamos ahora en la fase de todo a un Kibana y apáñate la vida para buscar. Vale. Y es el siguiente proyecto en el que estamos metidos ahora. Sí, pero de hecho es ya aprovechar lo que tenemos porque todo esto, por ejemplo, hace poco salió uno de los proyectos de Spring, que vale, está muy bien para el tema de Java, pero es que el problema es que tenemos diferentes arquitecturas. Spring Sloth lo que te hace es instrumentarte todas tus peticiones. Sleuth, sí. Sí. Y él directamente ya se lo manda a Zipkin, pero hace básicamente eso. Tú coges el span ID, el trace ID, los time y se lo manda. Nosotros ya tenemos eso. Tenemos instrumentado ya la parte de agregar el correlation ID, porque eso cuando empezamos no existía. Una librería que te facilitará eso. Y ahora lo que nos queda es adaptarnos a Zipkin, mandárselo a Zipkin. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, habéis dicho que habéis descartado desde el principio un ISB, sí. Pero algunas de estas cosas me da la impresión que se podrían haber solucionado por ahí, ¿no? Bueno, no lo sé. Entonces, el motivo, digamos, por el que descartasteis,
¿Por qué era? Realmente no nos queríamos atar a un componente que nos diera todo lo que es la comunicación o normalización de llamadas o ese tipo de cosas, ¿no? Como hemos dicho, queríamos tener la posibilidad de tener cualquier tipo de protocolo que nos hiciera falta en el momento más adecuado. Empezamos con Rabbit, el tema de llamadas por RPC y todo esto. Luego nos movimos para REST para el tema de sincronía, pero quizá cambie en otro tipo de circunstancias. Entonces, no queríamos tampoco casarnos con algo. Eso fue un poco Por ejemplo, Service Mix es una... Bueno, está... Sí. Es de Apache, es código abierto, y ahí puedes meter mano lo que quieras también, en conectores y en... Sí, no, pero no pregunto, o sea, era una pieza más que no veíamos que nos aportara mucho más que algo que podíamos resolver con el tema de Service Discovery, resolución de DNS y todo esto. Vale, y otra cosa es, las vistas materializadas, al final, ¿vuestra impresión es que os ha valido la pena las vistas materializadas en vez de tener, aunque sea un activatrón, una base de datos? Totalmente. El ¿sí? problema de las vistas materializadas es mantenerlas. Cuando están sincronizadas por eventos es como magia, de verdad. El tema es lo que hablábamos, si no tienes esos eventos guardados es muy difícil recrearlas. Hay una cosa muy interesante que tienen algunos patrones o frameworks de event sourcing o librerías, por ejemplo Kafka Streams tiene el concepto de streams y tablas. La tabla es una materialización de lo que está pasando en un stream. Para el tema de las vistas materializadas es genial, porque tú puedes decir, me conecto a este stream de clientes históricamente y hago esta transformación y lo convierto en una tabla. Y eso es una vista materializada ad hoc. Nosotros las tenemos ahora mismo un poquito más a mano, pero yo te digo que sí, que nos ha merecido mucho la pena. Vale, gracias. Lo siento, no hay tiempo para más preguntas, así que nada, muchas gracias por venir a todos, en especial a vosotros dos, muchas gracias por haber venido. Vale, a vosotros. Gracias.